El viaje que emprende hoy Barack Obama, el presidente de Estados Unidos, lo lleva a dos países del África. Uno de ellos Kenia, que es el país de su padre, del padre del señor Obama, y posteriormente irá a Etiopía. Es la primera vez que un presidente estadounidense visita estos dos países. En Kenia habrá un gran recibimiento para Obama. En Nairobi, la ciudad principal, la capital, hay ya muchísimas pancartas diciendo "Welcome home", bienvenido a casa, bienvenido de regreso. Pero hay una gran controversia también sobre este viaje. Obama acude a la capital de Kenia para ir a la Cumbre Mundial de Emprendimiento. Lo que pasa es que va a ser recibido allá por el presidente Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta fue elegido en abril del año 2013 como presidente de Kenia y poco antes había estado vinculado a una investigación de una Corte Internacional de Justicia por unas muertes en el año 2007 y 2008 de 1.100 personas, es decir, un crimen de lesa humanidad. Y además su vicepresidente también está vinculado con cosas parecidas, con hechos delictivos parecidos. Y luego cuando Obama vaya a Etiopía, ahí se verá con el presidente Mulatu Teshome. Estados Unidos le da 800 millones de dólares al año a Etiopía, pero el señor Teshome está muy cuestionado porque, entre otras, ha puesto detrás de barrotes a muchísimos periodistas. No parece que respete mucho la libertad de prensa. ¿Le hace daño a esto a Obama en encontrarse con este par de presidentes tan cuestionados? Yo creo que no, y además en el momento de gracia en el que se encuentra Obama creo que pocas cosas le pueden hacer daño ante la gente que ya le tiene simpatía. El viaje a Kenia era un viaje obligado, lo raro es que no lo hubiera hecho, lo entendemos también por las circunstancias personales de Obama, bueno, pues su modo de percibir también el hecho de ser afroamericano, siendo presidente, queriendo ser un presidente de todos, en fin, lo ha dejado para el final de su mandato y yo creo que el viaje a Kenia era sí o sí, por tanto, y luego el cuestionamiento del presidente, el vicepresidente, bueno, la Corte Penal también lo sobreseyó, son temas que pasaron en las anteriores elecciones, desde entonces las siguientes, en las que ganó Kenyatta, fueron pacíficas y por tanto el país está en buena línea de mayor pacificación, por tanto queda un poco atrás todos aquellos crímenes. Caso de Etiopía, bueno, es más cuestionable. De todos modos, creo que la diplomacia, los estados se mueven no a la hora de contactos internacionales. Yo creo que los derechos humanos, en principio, normalmente no están en primer plano, salvo que sea una circunstancia muy especial. ¿Es la cuestión de los derechos humanos algo que uno pueda hacer de lado a la hora de manejar las relaciones internacionales? Porque, por ejemplo, Estados Unidos tiene relaciones con China y en China hay pena de muerte, en China se violan los derechos humanos, bueno, y aquí en Estados Unidos también se violan los derechos humanos. No es algo que se pueda hacer de lado, aunque yo entiendo que, sobre todo con países como Estados Unidos, en el que si el presidente hace un comentario de más o de menos, ya puede acusarse de interferir en la política de otro país, entonces uno tiene que tener mucho cuidado y este equilibrio, además, el presidente Obama es especialmente consciente y siempre a él no le gusta interferir en asuntos ajenos, pero es imposible, y sobre todo siendo un país como Estados Unidos, una potencia como Estados Unidos, mantenerte al margen de cuestiones en derechos humanos. En el caso de la visita a Kenia, ya no solo el pasado del presidente, es el presente del país, son las altísimas cifras de corrupción, es la persecución que hay ahora mismo y represión a los movimientos por los derechos civiles, es la represión a las minorías en nombre de esta guerra contra el terror que dice el presidente, es toda la cuestión de la persecución a los homosexuales, que ya la Casa Blanca ha dicho que no es un asunto que vaya a quitar encima de la mesa el presidente Obama. Le han pedido líderes políticos y religiosos de Kenia que no se refiere a este asunto en su visita y el presidente Obama, o bueno, su portavoz en la Casa Blanca ha dicho que claro que no, que Estados Unidos no visita países y elige qué cuestión tratar y qué cuestión no, si considera que es una cuestión importante en derechos humanos, así lo planteará. Lo que pasa es que, claro, es Kenia, y ahí es donde Obama posiblemente tenga una carta que jugar. Si no plantea estas cuestiones, o si hace la vista gorda, o si realmente no lo plantea, o no se ha cancelado el viaje como no se ha cancelado en este momento, al fin y al cabo este es un viaje muy personal para él, es ese viaje que tiene que ver con sus raíces, con el pueblo de su padre, aunque esta vez por motivos de seguridad no podrá ir, pero es este país que de alguna manera ha configurado su identidad de manera tan confusa por todo el tema de su pasado familiar. Entonces ahí posiblemente Obama sí que tenga una vía de escape. Es decir, este viaje tiene una parte personal tan importante que quizá la parte política o la parte de derechos humanos quede de alguna manera en segundo plano.
¿Debería Obama en Kenia hacer todas las críticas del caso al gobierno de ese país? Definitivamente sí, ¿no? Porque si Estados Unidos no visitara o el presidente no se reuniera con gobiernos que han sido señalados por corrupción, problemas de derechos humanos y otros temas que están contenidos en sus reportes anuales del Departamento de Estado, básicamente no visitaría ningún país, con la excepción probablemente de los países nórdicos. Entonces, el problema aquí es que las dos partes tienen la razón. Quienes creen que de alguna manera el viaje tiende a percibirse como una legitimación del gobierno, tienen cierta razón, pero también quienes creen que al llegar a esos lugares y hablar de los temas de que hay que hablar, pone a estos gobiernos, a estos países, bajo el escrutinio público, de alguna manera revive lo que está pasando, ¿no? Entonces, yo creo que técnicamente está bien, lo importante es qué contenido le va a dar a esas visitas, ¿no? Si las emplea para hablar públicamente y abiertamente de los temas que preocupan no solamente a la comunidad de activistas internacionales. Por ejemplo, vimos ahora que hay críticas porque las fuerzas de seguridad en Kenia habían destruido algunos billboards, ¿no? Algunos anuncios públicos sobre peticiones al presidente. Eso evidentemente está mal. Debería algún funcionario decirlo así, ¿no? Por ejemplo, si le da algún contenido específico a la visita. Hay muchos reclamos, por ejemplo, que la llamada enmienda Helms, en el caso de Kenia, está evitando que dinero que llega de Estados Unidos a África sea utilizado, por ejemplo, para temas de salud, porque se argumenta que va a ser para clínicas abortivas, etcétera, y es en realidad para salud reproductiva. Entonces yo creo que está bien que el presidente visite los dos países, está bien que lo haga en este momento de su mandato donde su popularidad global va en ascenso, pero también es importante que los temas que son fundamentales no queden fuera del radar internacional. Obama ha estado en otras ocasiones en el África, en el 2009 en Ghana, justamente en un viaje en que dijo este continente de África no necesita hombres fuertes, sino instituciones fuertes. Después en el 2003 estuvo en Senegal y en Sudáfrica y en Tanzania y posteriormente también en Sudáfrica en el funeral de Nelson Mandela. Pero volviendo a Kenia, es que William Ruto, el vicepresidente del país, está relacionado con un sistema que oprime a los homosexuales y por eso se han quejado tanto las ONGs. Yo creo que esta visita coincide con un raciocinio que ha marcado la política o la diplomacia de Obama a lo largo de su mandato y es esta política de engagement. Y detrás de eso está la filosofía que al hablar con los países, al interactuar con los países, es donde se pueden generar los cambios en derechos humanos y no solamente aislándolos o creando unas distancias. Y esto se puede ver mucho en Cuba, en Irán y en el resto de América Latina, donde ha mantenido una relación robusta y no le ha puesto a los países un test de democracia, una prueba ácida, porque realmente, como dice Pepe, se quedarían muy pocos dentro de la baraja de los que cumplen con todos los requisitos. Pero también hay en Obama una diplomacia muy pragmática desde el punto de vista del comercio, y a él le ha dictado su agenda donde puede haber un robusto intercambio comercial, y eso explica lo que usted mencionaba sobre las relaciones con China. Son unas relaciones realmente impulsadas con una agenda un poco más neoliberal de crear negocios y de ahí en adelante crear bienestar. Lo que pasa es que la agenda con África en general es una agenda muy precaria. Realmente lo que puede hacer Estados Unidos por África para empezar, y dos puntos centrales en la agenda son la electricidad y la comida. Ya después hablarán quizás de los derechos humanos, pero los programas como Feed the Future y Power Africa son programas que necesitan ayuda, necesitan apoyo, y hay pocos países, además de Estados Unidos, que puedan dar un apoyo importante a estas necesidades de comida y luz que tienen tantos africanos.